Iba a dar unas conferencias a los pastores sobre predicación. Y después de ahí, hermanos, pues partimos para Panteló, allá en los Altos de Chiapas, a visitar a un pastor que tiene 14 misiones, y de las 14 misiones le hacen falta 5 pastores, y los pastores que tiene, dice él, tenemos mucha necesidad porque solamente hemos conocido al Señor y leemos la Escritura y entonces compartimos con los hermanos, pero necesitamos ayuda. Hay grandes necesidades en todas partes, hermanos. Estuvimos ahí con ellos. Oren, por favor, por estos hermanos que están avanzando el reino de Dios en esas regiones. Después de ahí, bueno, fuimos para Tapachula. Ya gritó Kevin. A Tapachula, fuimos a Tapachula. Estuvimos allá en una reunión, fui a representar a la Convención Nacional Bautista de México, una reunión de celebración de los 500 años de la Reforma, en donde se presentaron algunas conferencias en torno a toda la Biblia nos lleva a Jesús. Y fue muy gratificante estar por ahí. Los hermanos, esta mañana me pesé y subí 5, bueno, son 2,5 kilos, 5 libras, 2,5 kilos subí de peso. Me hacían comer los hermanos. Yo no quería, pero ellos me obligaban, hermanos. Me invitaron ahí en Tapachula a comer unas empanadas, unas quesadillas bien sabrosas que hacen. Y me las estaba comiendo, estaba ahí sentado disfrutándolas y llegó el dueño y entonces me lo presentaron, y cuando me lo presentan entonces pues me pareció conocido el apellido. Dijo que se llamaba Diodoro Alfaro. Y entonces le dije, de casualidad, ¿usted conoce a Joaquín Alfaro? Y me dice, pues es mi hermano. Mire qué chiquito es el mundo, por eso es que más vale portarse bien donde quiera que usted ande. Pero qué sabrosas quesadillas, hermanos, ¿eh? Unas quesadillas de flor de calabaza con champiñones. Ya les dio hambre, ¿verdad? Quiero invitarles, hermanos, a que por favor abran su Biblia en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo número 2. Evangelio de San Lucas, capítulo número 2, y en esta mañana me voy a permitir darle lectura en la nueva versión internacional. Capítulo 2 del Evangelio de San Lucas, y voy a darle lectura, hermanos, a partir del versículo 41. Capítulo 2, versículo 41. Dice así la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Lucas capítulo 2, versículo 41. Los padres de Jesús subían todos los años, escuche, subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Iba todos los años, ya era una costumbre que tenían. Pero en esta ocasión es cuando el Señor Jesús tiene 12 años. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso. O sea, ellos habían asistido a celebrar la fiesta de la Pascua. Lo que mencionamos esta mañana al tomar la cena del Señor. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, porque subían a Jerusalén, iban todos, hermanos, no todos vivían en Jerusalén, de todas las ciudades subían, iban a Jerusalén, y dice subían porque Jerusalén es la ciudad que está hasta la cúspide. Subieron entonces a Jerusalén sin que sus padres, se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos,
pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo. O sea, uno de ida, se dieron cuenta que no estaba. Uno de regreso, 2, al tercer día, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?, le dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Señor Jesús, te damos gracias por tu vida, por la obra que en la cruz del Calvario hiciste por nosotros, y gracias te damos por tu palabra. En este momento, Padre, al reflexionar en ella, sabemos que tú tienes un mensaje para nuestras vidas, para que tú traigas ánimo, aliento, Señor, en quien necesite para seguir peleando la buena batalla de la fe. Oramos, Señor, porque sabemos que tu palabra, que es viva y eficaz, también trae luz para alumbrarnos en nuestro camino. ¿Cómo debemos transitar en esta vida? ¿Cómo debemos conducirnos? Padre, guíanos, tú eres nuestro buen y amante y fiel pastor. Y en esta hora, al reflexionar en tu palabra, que nuestra mente esté concentrada en ti, y ayúdanos, Señor, no solo a entender y comprender estos principios, pero danos, por favor, el poder de tu Espíritu Santo para vivirlos. En Cristo Jesús, sé tú glorificado. Amén. Amén. Quisiera que reflexionáramos, hermanos, en este interesante tema. ¿Cómo edificar una familia funcional? Yo creo que usted y yo tenemos necesidad siempre de escudriñar la Escritura y de aprender el consejo de Dios. Y es para ponerlo en práctica, es para nuestra bendición, para nuestro gozo y nuestra alegría, para nuestro propio bien. Meditemos entonces cómo edificar una familia funcional. La primera característica de una familia funcional, hermanos, es que promueve entre los miembros de la familia un desarrollo favorable para cada uno de los miembros que la componen, teniendo por supuesto roles claros y roles definidos con toda precisión. O sea, quién en la casa, quién es el papá, quién es el varón, quién es la cabeza, quién es la mamá, quién es la esposa, quiénes son los hijos y el rol que cada uno de ellos juegan. Roles claros y definidos. Límites claros también. O sea, hasta dónde un hijo o una hija deben llegar. Y nos corresponde a nosotros guiar a nuestros hogares. Relaciones entre los miembros que deben de ser muy claras y también definidas. Una comunicación siempre abierta, una comunicación clara, explícita, que se pueda entender, que nos podamos comunicar, porque a través de eso es que viene la comprensión. La familia funcional, amados hermanos, tiene la capacidad de manejar la cercanía y la distancia entre sus miembros. Hay ocasiones en las que tenemos que estar muy cerca de ellos. Hay otras ocasiones en las que es más productivo el que nosotros también nos alejemos un poco o nos distanciemos por la salud de la misma familia.
Es necesario, mis amados hermanos, que entendamos todo esto, cómo manejar esa cercanía y la distancia entre los miembros para lograr el contacto efectivo y cálido entre todos, pero al mismo tiempo teniendo la capacidad de permitir que cada uno de los miembros de la familia que la componen tenga sus propios espacios, sus actividades personales, su vida social independiente. Es una necesidad de todo ser humano. En la vida del Señor Jesucristo, mis amados hermanos, nosotros vemos su relación familiar. Observamos porque leemos cómo se conducían. Y ahí encontramos interesantes principios. Encontramos extraordinarios ejemplos y maravillosos consejos de cómo desarrollar una familia funcional. Y esa es nuestra pregunta en esta mañana. ¿Cómo edificar una familia funcional? ¿Cómo? Observemos lo que la Biblia nos dice. Y en primer lugar, mis amados hermanos, yo quiero que usted note, en primer lugar, que una familia funcional se edifica cuando sus miembros adoran juntos. Quiero que por favor observe eso, lo apunte, lo subraye y se lo memorice. Una familia funcional se edifica cuando los miembros que la componen adoran juntos. En Lucas, en este capítulo 2 que hemos dado lectura, versículo 41 al 52, dice a partir del versículo 41 que los padres de Jesús subían ¿qué? ¿Qué dice? ¿Subían qué? Todos los años. O sea, la fiesta de la Pascua se celebraba una vez al año. Y dice que subían todos los años. Subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y dice que cuando cumplió Jesús, en aquella ocasión, los 12 años, fueron ellos, dice, según la ¿qué? La costumbre. O sea, toda la familia subieron a Jerusalén. Esa era la costumbre, no era de que vete tú y después te alcanzo. O vete tú y después nos vemos. O vete tú porque tengo mucho que lavar y planchar. Tampoco dijo, vete tú mientras yo hago la comida. Vete tú porque tú eres el que vas a tocar hoy. Vete tú porque te toca cantar. Dice que subieron, amados hermanos, todos, según la costumbre. Ahí va la familia a adorar a Dios. Permítame mencionar lo siguiente. Mire, los judíos, todos los varones judíos piadosos, estaban obligados a observar tres fiestas. Si no querían ir a las otras estaba bien, pero tres de ellas no podían fallar. Una de ellas era la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Esas tres fiestas tenían cada año, todos los varones tenían que ir. A las mujeres judías se les permitía asistir, les daban permiso. No tenían la obligación de hacerlo, si era de los varones. La responsabilidad era aceptada por los varones, sabían que era su responsabilidad. Cuando Dios nos ha instituido a nosotros, amados hermanos, como cabeza del hogar, como sacerdotes en el hogar, no podemos relegar nuestro compromiso. Es un compromiso con Dios. A las mujeres judías se les permitía asistir, pero no estaban obligadas a hacerlo. Pero vemos aquí, hermanos, en una familia funcional,
que entienden que los miembros juntos adoran a Dios. Y también iban entonces las mujeres. Era un requisito de ley que debían acudir los hombres mayores, que vivían por lo menos a 20 millas en derredor de Jerusalén. Era un requisito. Estaban obligados a asistir a la Pascua cada año. Otros, sin embargo, solo podían aspirar a hacerlo por lo menos una vez en la vida porque vivían muy lejos. No vivían en Jerusalén. Yo quiero que usted observe que era un viaje largo, de unos 120 kilómetros, desde Nazaret hasta Jerusalén. 120 kilómetros caminando la gente para ir a la observación de la fiesta de la Pascua. ¿Cuánto es lo que usted tiene que caminar para llegar aquí? Yo no sé. Probablemente algunas cuadras, a lo mejor algunos 1 kilómetro, otros no más de eso, porque se suben al colectivo. ¿No es verdad? Pero caminaban 120 kilómetros. Me hizo reflexionar, hermanos. Fíjese, lo que caminan estos hermanos de 6 a 8 días, allá en Panteló, de 6 a 8 días caminando. Me puse a pensar, hermano, porque yo nada más manejando de aquí del Istmo, ahora que se bloqueó ahí, que se cayó el puente, yo bien tranquilo, porque todo eso lo hice manejando, llegamos hasta Tapachula y regresamos, ¿no? Y dije, pues por lo menos llegamos el viernes en la noche, ahí dormimos en el Istmo, y mañana temprano nos vamos, ya a las 12 del día estamos tranquilos, tomándonos ahí un refresco, ¿no? Un licuado, un jugo, ahí en casa. Ya tranquilo, en short, en mi camiseta y leyendo y preparándome para el domingo. Oiga, fueron 12 horas y media del Istmo para llegar aquí. Ya conozco la Sierra Mije. Me encontré con unas caras de personas que, ¿para dónde va? Porque estaba bloqueado en muchos lugares. Es que aquí queremos elecciones limpias. Es que tuvimos que ir allá por Veracruz, entrar por aquel lado, y allá en Veracruz este domingo hay elecciones. Pero luego después me encuentro acá con unos pueblos que están en pugna entre los mijes por pleito de agua. Y dije, Dios mío, dije, no parezco mije, ¿verdad? Pero hermanos, fíjese, fueron solamente 12 horas y media, pero nos sentíamos cansados. Después de manejar la sierra, el GPS decía carretera federal. Ay, hermanos, yo creo que a algún presidente se le ocurrió decir que ya estaba inaugurada y la puso ahí en el presupuesto, ¿no? Pura terracería. Y deje que estuviera plano, piedras, lodo, y a veces se cerraba el monte. Dije yo, Señor, ¿qué hago? ¿Para adelante o para atrás? No sabía, pero gracias a Dios que nos trajo con bien. Pero fue solamente un poco de tiempo. Fueron unas horas. 120 kilómetros tenían que caminar. 120 kilómetros. ¿Cuál es el tiempo que usted invierte para adorar junto con sus hijos, con su esposo, con su esposa? ¿Cuál es el tiempo que invierte? Ellos iban y era su costumbre. Este viaje, por supuesto, que requería un compromiso significante, no solo de tiempo, sino también de dinero para comprar. Considere lo difícil que usted encuentra pagar el coste de dos semanas de vacaciones. ¿Cuánto cuesta? Y eso que no tenemos las limitaciones de las cosas con las que vivían José y María en ese tiempo, ¿no? Lucas dice que José y María hacían el viaje cada año. A Dios. Eran gente consagrada a Dios.
que cumplían con las instrucciones de Dios, las instrucciones que Dios había dado para que se le adorara. Es decir, que aquí estamos viendo a María y a José en la función de padres. Sabemos que José no es el padre biológico, pero el que cuidaba como un padre, ¿sí? Porque el Señor Jesucristo, dice la Escritura, fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. La Biblia dice que se halló, cuando estaban comprometidos, se halló que María estaba encinta, pero todavía no se juntaban. Y dijo él, ¿cómo será esto, no? Bueno, pues es el milagro de Dios, el Verbo que fue hecho carne y que habitó entre nosotros. El Eterno se hizo presente. Vino Dios mismo. Es la imagen misma de su substancia. El Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros para vivir y para experimentar todas las cosas que usted y yo experimentamos. Por eso es que nosotros nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia para hallar gracia y ayuda para el oportuno socorro. Porque Él nos entiende, porque Él nos comprende, porque Él vivió en un cuerpo semejante al suyo, al mío, 100% Dios y 100% hombre, experimentado en quebranto, dice la Escritura. Pero aquí vemos a una familia, hermanos, que es observadora de la ley de Dios y que juntos adoran a Dios. Porque la Biblia narra sobre la circuncisión, la dedicación de Jesús, como estaba escrito, dice que se presentaron a presentar al niño y la ofrenda como estaba escrito. Y la ley decía que todo varón que abriere matriz debía de ser consagrado al Señor. Entonces lo presentaron en el templo. Y como era una familia pobre, aún los pobres debían ofrendar a Dios, debían presentar ofrendas, porque la ofrenda a Dios, amados hermanos, no es un asunto de ricos. La ofrenda de Dios es la entrega del corazón, es el corazón que está apasionado con su Dios, es el corazón que expresa el amor hacia su Señor. Y que le brinda, le da, le ofrece. Eso es una ofrenda, le ofrece. Y como dijo en la antigüedad el siervo de Dios, ¿quiénes somos nosotros para que se nos conceda tan grande privilegio? Si es de lo recibido de tu mano es que te damos. No es una carga, es un privilegio. Y eso es parte de la adoración. Dios ha puesto en el corazón de nuestra iglesia, mis amados hermanos, edificar este templo para darle, este edificio, para darle una mejor atención a nuestros niños. Sus ofrendas sacrificiales hacen posible como un acto de adoración a Dios en que esto llegue a ser una realidad, porque la educación de los pequeños es fundamental y trascendental. María y José lo sabían e invertían para hacerlo juntos. Le invitamos, si usted hizo una promesa a Dios, nos ayudará a concluir con esto. Pero vemos en la vida del Señor Jesucristo, mis amados hermanos, entonces, esa observación de todas las cosas, la circuncisión, la purificación de María, todo esto muestra la observancia de la ley. De allí que más tarde entonces, porque el Señor Jesucristo está observando a José y a María, José, cabeza de la familia, está observando la conducta, lo que hace. Muestra sus raíces profundas del Señor Jesucristo en el cumplimiento de las instrucciones dadas por Dios para la práctica de la vida religiosa judía. Termino con este punto, pero déjeme decirle cuál es la aplicación. Padres,
inviertan tiempo en la educación espiritual, en la instrucción espiritual de sus hijos. Padres, participen con ellos en las cosas de Dios. Por amor a Dios, por amor a sus hijos, ayúdenlos a conocer, ayúdenlos a que ellos amen a Dios, ayúdenlos a que ellos puedan caminar al lado del Señor Jesucristo. Si quiere que sus hijos lleguen a formar familias funcionales, adoren y sirvan juntos al Señor Jesús. Él es digno de nuestra entrega. El Señor Jesucristo es digno de nuestro servicio. El Señor Jesucristo es digno de nuestra adoración. Adoremos junto con nuestros hijos. Adoremos juntos los miembros de la familia. Y si acaso en sus manos no está el tener a su esposo o a su esposa a su lado, no se desaliente y no se desanime. Continúe fielmente haciendo la parte que a usted le corresponde. Y en el cumplimiento del tiempo, usted será testigo de la mano de Dios que le bendecirá. No desmaye, no nos cansemos de hacer lo que tenemos que hacer. Dice el apóstol, no nos cansemos de sembrar, que a su tiempo segaremos si no desmayamos, porque Dios está con los suyos. En segundo lugar, mis amados hermanos, en este pasaje encontramos también otra interesante enseñanza. Una familia funcional se edifica con padres que están interesados por sus hijos. Esa es la manera de edificarla. Dice la Escritura en el versículo 43 que terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso. Dice, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Y luego dice, al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en su busca. Regresaron. Una familia funcional se edifica con padres interesados por sus hijos, preocupados por sus hijos. Este pasaje entonces, hermanos, describe a una familia que se desarrolla entre las cosas ordinarias de su tiempo. No hay nada extraordinario. Son cuestiones simples y comunes. Jesús se había quedado en el templo después que habían concluido con la celebración de la fiesta de la Pascua. Este evento para nada describe a una familia que no se interesa por sus hijos, sino que con la confianza de saber que está con la familia de Dios, porque ellos subían juntos. ¿Recuerda usted aquel salmo que dice, que escribió David y que decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos? Esa serie de salmos se le titula Salmos de la Ascensión. O sea, van subiendo a Jerusalén, van ascendiendo. Y eran los cantos que entonaba todo el grupo de gente que iba. Y el rey iba al frente. Una de las responsabilidades de los reyes, mis amados hermanos, era guiar al pueblo también a Dios. Esa era una responsabilidad del rey. Y entonces iba David al frente con toda la gente. Y decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, a la casa de Dios iremos. Porque así iba todo el pueblo, iban subiendo a Jerusalén. Así es de que José y María saben que está entre la familia. Pero resulta que al llegar la tarde, al llegar el día, se dan cuenta y lo empiezan a buscar con los familiares. Pues es que a lo mejor venía con tu hermano, no, a lo mejor venía con el tuyo. A lo mejor se vino con el primo, no, a lo mejor, pues ¿dónde está? Después de buscarlo no lo encontraron, ¿no? No fue una familia descuidada. Sucedió, como a todo mundo le suceden cosas, por estar confiando que podría venir ahí entre ellos. Continuaron el viaje entre la multitud. Y dice que al cabo de 3 días, o sea, un día de ida, lo buscan allá, no lo encuentran, un día de regreso, y al tercer día lo encuentran en el templo.
sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y dice la Escritura que todos los que le veían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron sus... imagínense nada más. Eso quiere decir entonces que en la actualidad, o sea, hoy en día, si usted quiere que su hijo entienda los conceptos y los preceptos de Dios, cuando tenga 12 años, por eso hay una escuela dominical y maestros que les están enseñando la palabra. Jesús fue 100% hombre. Y no crea que él aprendió todo y que cuando él nació ya sabía todo. Como hombre tuvo que aprender. Es más, hasta tuvo que aprender un idioma. Él no nació sabiendo hablar el hebreo, pero era el idioma de su cultura, en una cultura donde nació, y lo tuvo que aprender. Amados hermanos, esto nos lleva a entender y a reconocer la importancia de que nosotros tomemos cuidado por nuestros hijos, también en las cuestiones no solo físicas, pero también emocionales y espirituales. Mire, existe solamente una historia de la vida de Jesús, pero es una historia muy ilustrativa, esta que estamos nosotros reflexionando. Jesús tenía 12 años y dice la Biblia que fue con sus padres entonces al templo, a Jerusalén, para alabar a Dios durante la fiesta de la Pascua. Y después que las festividades en Jerusalén habían concluido, habían acabado, la familia entonces inicia su viaje de regreso, han adorado a Dios y de repente, ¿dónde está el muchacho? ¿Dónde se quedó? ¿Y el niño dónde está? Pues yo creía que venía contigo. Pues yo creía que estaba contigo. ¿Sabe por qué? Porque por un lado iban las mujeres y por otro lado iban los hombres. Yo sigo observando mucho eso en nuestra cultura. A veces nos invitan a comer los hermanos y en un lado se sientan las mujeres y en otro lado se sientan los hombres. Es parte de nuestra cultura, ¿no es cierto? Yo llegué a pastorear una iglesia en los Estados Unidos, hermanos, que todas estas bancas eran para las mujeres y todas estas bancas eran para los hombres. Y la escuela dominical había una clase para las mujeres y una clase para los hombres. Así separado. Me llamó mucho la atención. Pero bueno, eso fue solamente al principio. Después las cosas cambiaron. ¿Pero qué significa esto? En la cultura de ellos, hermanos, entonces, bueno, pues yo voy caminando aquí con todos los hombres, yo estoy pensando que vaya con mi esposa, allá está María y María dice, bueno, pues no viene aquí el muchacho, pero va caminando allá, debe de ir allá con José. No es descuido, es simplemente que así sucedieron las cosas. Pero al final de cuentas, vemos aquí a una familia preocupada. Una familia funcional, mis amados hermanos, está compuesta por padres que se interesan por sus hijos. Vemos aquí al Señor cuando lo encuentran pequeño, está en las cosas de Dios, está hablando, está discutiendo, está hablando de la palabra de Dios. Jesús a esta edad empieza ya a tener un sentido de un llamado especial que aún sus mismos padres, dice la Escritura, todavía no lo entendían, todavía no lo comprendían. Y lo vemos aquí en sus años de adolescencia. Pero aún en sus años de adolescencia, escuchen jóvenes, a lo mejor algunos de ustedes no son tan adolescentes, pero adolecen de madurez. No dicen que por eso se les llama así adolescentes, porque adolecen todavía de madurez, ¿verdad? Escuchen jóvenes, probablemente usted esté muy joven, probablemente sea un adolescente, probablemente no ha terminado de madurar. Pero yo quiero decirle en el nombre de Dios que sea imitador del Señor Jesucristo. Aquí vemos a un adolescente que es obediente, aquí vemos a un adolescente que es respetuoso con sus padres, aquí vemos a un adolescente que es obediente, dice la Escritura. Aplicación, hermanos. Jóvenes, caminen en los pasos de Jesús, imiten al Señor Jesús. Y honren a su madre con madura convicción, con madura obediencia.
¿Es bueno darle a su mamá una tarjeta el Día de las Madres? ¿Es bueno que la invite a comer al restaurante y le ofrezca una buena comida? Pero yo le garantizo que lo más significativo para ella es que usted sea lo suficientemente maduro para obedecer las instrucciones básicas que recibe de parte de ella los 365 días del año. Cuando usted, joven, señorita, obedece, usted estará dando honor a su madre y, más importante que eso, está siendo obediente a Dios, porque esa es su mejor adoración a Dios. La Biblia dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Y luego a los padres: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes de larga vida en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Los que siempre gritan primero y aplauden son los jóvenes, mírenlos. No, hombre, si gritaron luego. En tercer lugar, hermanos, observemos en este pasaje que una familia funcional goza del favor de Dios. ¿Quiere usted gozar del favor de Dios? Una familia funcional goza del favor de Dios. Si somos familias funcionales, vamos a... Cuando llegan a buscar al Señor Jesús. ¿Por qué me busca? ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? Pero ellos no entendieron lo que les decía, dice la Escritura. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Un adolescente sujeto a sus padres. Él sabe lo que tiene que hacer. Sus padres le dicen que haga esto. Vivió sujeto a ellos. Jesús sigue creciendo, dice la Escritura, versículo 52, en sabiduría y estatura. Y cada vez más, ¿qué dice? Cada vez más ¿qué? Cada vez más ¿qué? Gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Una familia funcional goza del favor de Dios. Amados hermanos, una familia que está compuesta por padres, por hijos, los padres van a tratar de comprender a sus hijos. Hermano, hermana, haga un esfuerzo por tratar de comprender a su hijo o a su hija. Haga un esfuerzo por tratar de comprenderlo. No caiga en el error en el cual nosotros a veces hemos caído, en el cual yo he caído, en el cual yo caí. Ahora ya mis hijos aunque yo quiera, pues ya ellos ya salieron del nido, ¿no? Mi bebé tiene 32 años y está como 20 centímetros más alto que yo, así es de que pues, ni a la fuerza, ¿no? Pero cometí el error en algunas ocasiones de no tratar de esforzarme por entenderlo y comprenderlo, y solamente concluí diciendo, pues esto lo haces porque yo digo. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Padre, madre, trate de comprender a sus hijos. Que se quiere dejar crecer el pelo. ¿Cuántos de nosotros no hicimos también el ridículo, hombre, en nuestro tiempo? Cuando traíamos el pelo por acá. Y esos zapatos que te andas poniendo ahora, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros no hicimos también el ridículo? Si ahora yo veo unas fotografías y digo, Dios mío, ¿cómo era posible que yo me pusiera esos zapatos, no? Si me llegaba a caer de ellos, eran tan altos, tenían una plataforma de este tamaño, que si me llegaba a caer de ellos, hermanos, se lo juro, me suicidaba. Yo no sé cuántos, pero yo sí anduve con mis pantalones así de campana, hermano, aunque no me lo crea.
con mis campanotas así, y con aquellos pantalones de rayas que hasta parecía de esos que se ponen los mariachis, porque era la moda de mi tiempo. ¿Por qué batallamos tanto con eso, hermanos? Tratemos de entender a las nuevas generaciones también. Padres, traten de comprender a sus hijos. Haga un esfuerzo por tratar de comprenderlo. No olvide que están en una etapa de desarrollo. Ellos necesitan ser guiados. No edifique barreras que les separen emocionalmente y les lleven entonces hasta una separación física que en algunas ocasiones tristemente y en lo peor de los casos, se salen mejor de la casa, se van. Yo espero que no suceda entre las familias de aquí, pero he escuchado muchos testimonios. Los hijos se van, en ocasiones por rebeldía, en ocasiones por inmadurez espiritual, en ocasiones por inmadurez emocional, y luego ahí vienen, como también dice el texto bíblico, ¿no? El hijo pródigo que anda por allá malgastando la herencia del padre y vuelve en sí y dice, ¿pero qué ando haciendo yo acá? O sea, ¿esto que estoy haciendo no es correcto? ¿Me levantaré y regresaré a la casa de mi padre? O sea, también hay eso, jóvenes, piénsenlo bien antes de hacer cualquier cosa. Tomen en cuenta a sus padres, el consejo de ellos. Eso es para los padres, porque una familia funcional goza del favor de Dios, pero se requiere la participación de los padres y también la de los hijos. Los hijos obedecerán a sus padres, a pesar de la incomprensión. Hijos, hijas, no importa si se siente incomprendido. Si alguien de los jóvenes está aquí y se siente incomprendido, no se ponga triste, lo espero a la salida, allá yo voy a llorar con usted. Pero si se siente incomprendido, obedezca a sus padres, a pesar de la incomprensión. Hijos, hijas, no importa si se siente incomprendida, ya sea justificadamente o sin razón, recuerde que a Dios le agrada la sujeción. Sujétese a sus padres, aprenda el proceso, usted saldrá ganando. ¿Y sabe por qué? Porque cuando un niño crece sin aprender ese concepto de la sujeción a sus superiores, por eso vemos a esos niños que no quieren obedecer ni siquiera la simple luz roja de un semáforo. Y ellos se pasan cuando ellos dicen que se pasan, exponiendo la vida y la integridad de los demás, porque no saben sujetarse y no saben respetar una estructura, y porque no saben obedecer. Y como no saben sujetarse, mire, a mí me impresiona ver tantos anuncios aquí en la ciudad por todas partes donde se solicita empleado. Y tanta gente que dice que no tiene trabajo. Yo digo, Dios mío, pues ¿cómo está eso, no? Pero no solamente acá afuera, también lo veo en las iglesias, hermanos. Iglesias buscando pastor y pastores buscando iglesia. Y tantas iglesias sin pastor. Y tantos pastores sin iglesias. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a sujetarnos unos a otros. Jóvenes, aprendan a sujetarse a quien sea su autoridad en el hogar, su papá, su mamá. Usted va a salir ganando. Porque ese entrenamiento le ayudará a ser una persona efectiva, funcional dentro de una sociedad que demanda esto. Aprenda ahora cuando es tiempo. Aprenda ahora y se va a evitar muchos dolores en su vida futura. El Señor en su palabra dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Pero también dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos para que no se desalienten. Aplicación. Habrá momentos en la vida cuando piense que
su mamá está interfiriendo en su vida, que quiere tener demasiado control de usted, que usted ya ha crecido, quizá llegue a pensar que quiere tenerlo dominado sobre su vida, tendrá que ser suficientemente maduro para continuar adelante en la vida cristiana obedeciendo a Dios. Y Dios en su palabra dice, jóvenes, escúchenlo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. A veces será la culpa de su mamá, quizás sea muy dominante, y usted tendrá que ser lo suficiente maduro para ignorar eso y seguir adelante. A veces será su culpa y de pronto querrá establecer su independencia. A veces cuando su madre pareciera que está interfiriendo, puede ser que ella esté en lo correcto. En el libro de Proverbios, en el capítulo 15, versículo 20, dice, el hijo sabio alegra a su padre, el hijo necio menosprecia a su madre. Dele el respeto que su madre se merece y tenga la buena disposición de hacer las cosas que su mamá le pida. Conclusión. Qué bueno que ya va a acabar, ¿verdad? Conclusión. Una familia funcional se edifica cuando sus miembros adoran juntos a Dios. Cuando los miembros de la familia adoran juntos a Dios. Una familia funcional se edifica con padres interesados por sus hijos. Interesados en su vida espiritual, en su vida emocional, en su vida física, en su vida material. Una familia funcional siempre gozará del favor de Dios. Honrar a la madre el 10 de mayo es bueno y es recomendable. Pero es maravilloso que lo hagamos todos los días. Ella se lo merece por los sacrificios que ha hecho por usted, por mí. Al final de cuentas, honrar a la madre, cuando nosotros hacemos eso, estamos honrando a Dios. Si tiene una madre de Dios, la mejor manera que le puede honrar, si todavía no lo ha hecho, es entregando su vida al Señor Jesucristo. No debe de hacerlo solamente por eso, pero sí le quiero decir que seguramente ella ha estado orando mucho por usted, porque desea lo mejor para su vida. Desea el perdón de sus pecados y desea que usted pueda disfrutar del regalo de la vida eterna. Porque su madre está muy preocupada por usted, no solamente por mientras transita aquí terrenalmente, pero lo que será allá en la eternidad. Si todavía no ha recibido al Señor Jesucristo, yo le invito a reflexionar en esto, y es la oportunidad para hacerlo. Simplemente deposite su fe y su confianza en el Señor Jesucristo. Si ya le ha entregado usted su vida al Señor Jesucristo, sírvale al Señor Jesucristo. Viva para Él. Yo quiero decirle que jamás se arrepentirá. Porque servirle al Señor Jesucristo es la bendición más grande que ser humano pueda tener. Joven señorita, no malgaste su vida. La mejor manera de invertirla es en las manos de nuestro Dios. Hónrele, glorifíquele con la fuerza, la energía, los dones, los talentos que Dios le ha dado. Porque de Él y para Él son todas las cosas. Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Tenemos vida porque Él nos la ha dado, porque Él es el autor y Él es el dador de la vida. Y quiere que nosotros disfrutemos familias que honran y que glorifican a Dios. ¿Cómo se edifica una familia, hermanos, funcional? Dedique su vida al servicio de nuestro Dios y verá que en el servicio a Dios se encuentra la plena satisfacción de la vida. Se lo aseguro.
y no se arrepentirá. Gracias, Señor Jesús, por este ejemplo precioso que nos has dejado de tu conducta, aun cuando eras adolescente. Muchísimas gracias por instruirnos, por ilustrarnos, por enseñarnos. Queremos andar en tus caminos. Señor del cielo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque tú eres nuestra esperanza. Muchísimas gracias porque cuando nuestras familias han llegado en momentos a ser disfuncionales, el toque maravilloso de tu mano, Señor, se ha encargado de poner todo en orden cuando te lo hemos permitido. Y por eso tenemos gratitud. Gracias, Señor, por los hijos que nos has dado. Gracias, Padre, porque nos permites a algunos de nosotros también ver y disfrutar la vida de nuestros nietos. Gracias, Señor, porque tú eres la medicina a cualquier enfermedad. Gracias porque tú eres la solución a cualquier problema. Gracias, Señor, porque en ti encontramos la respuesta para esta sociedad quebrantada y abatida. Necesitamos